Bueno, buenas tardes. Agradecer al Colegio de Fisioterapeutas que haya hecho esta propuesta de participar un poco en el colectivo, ¿no? Yo quería, cuando nos propusieron hablar de algo, pues después de 20 años trabajando en el mundo de la parálisis cerebral, pues se me ocurrió hablar de la parálisis cerebral. Quería, como todo el mundo relaciona la fisioterapia en el ámbito pediátrico con la parálisis cerebral, quería primero descartar qué es eso de parálisis cerebral. Es decir, yo quería nombrar o poner de título a esta charla qué es eso de la parálisis cerebral. La parálisis cerebral no paraliza. Vamos a conocer cuáles son esas complicaciones para poder fomentar sus capacidades. Bueno, ¿qué es eso de la parálisis cerebral? Todos conocemos este juego, ¿verdad? ¿Sí? Este juego, el 1, 2, 3 palito inglés, 1, 2, 3 pollito inglés, en el que hay que quedarse paralizado, ¿sí? Es un juego, sabéis que los fisios trabajamos jugando, ¿no? Pues quería empezar un poco la charla jugando. La parálisis cerebral no paraliza. Yo quiero que nos quedemos esta tarde con esa idea para empezar hablando de qué es eso de para quedarnos paralizados y luego terminemos la charla o terminemos la tarde entendiendo que la parálisis cerebral no paraliza. Por tanto, vamos a quitarnos esta idea. La parálisis cerebral, vamos a contar un poquito en qué consiste y vamos a ver qué podemos hacer por los niños y niñas y personas que tienen esa condición de salud. Bien, primero, la parálisis cerebral supone una discapacidad física que conlleva una disminución del movimiento y además una incoordinación del movimiento. Por lo tanto, hablamos todo el rato de movimiento, por lo tanto, no estamos paralizados. Ahora mismo supone la causa más frecuente de discapacidad en niños y niñas, pero además tiene un grado de afectación muy variable. Va a depender de la intensidad de esa lesión en el origen y del momento en el que ocurre la lesión. Por tanto, podemos hablar que hay un trastorno persistente del movimiento y la postura. Es una lesión no evolutiva, no va más allá, no es progresiva en el sistema nervioso central en un periodo de desarrollo cerebral. Supone, por tanto, una encefalopatía, una alteración en el encéfalo, crónica, que va a estar para siempre, pero no progresiva, no va más allá, en un cerebro inmaduro, ocurre en un cerebro inmaduro, que conlleva una serie de manifestaciones clínicas y la discapacidad o la diversidad funcional resultante de ellas van a ir cambiando a medida que el niño o la niña va creciendo. El Comité Ejecutivo de la Definición y Clasificación a nivel internacional de la parálisis cerebral en 2005 ya fue definiéndolo consensuaron como ese grupo de trastornos permanentes del desarrollo, del movimiento y la postura que supone unas limitaciones en las actividades. Y esas limitaciones en las actividades para esa persona pueden llevar asociados también un déficit cognitivo, un déficit en la comunicación, en la percepción y en el comportamiento o incluso pueden aparecer crisis comiciales. Por tanto, hay un desorden permanente e irreversible, está claro que esa lesión no la podemos curar, es una lesión estática que conllevan unas complicaciones. Esas complicaciones van a condicionar una alteración en el sistema motor y, por tanto, una discapacidad física. Pero volvemos a decir, hay una alteración en la postura y en el movimiento que han ocurrido en un momento de desarrollo del sistema nervioso central, en la etapa temprana del niño. Además, hemos dicho también que pueden verse afectadas otras funciones ejecutivas que condicionará el futuro de esa persona. Funciones como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje e incluso también el razonamiento. Bien, insisto, hay una alteración en la postura y en el movimiento en niños que además, o no,
Pueden tener alteraciones cognitivas y o conductuales, pueden tener también asociadas o aparecer posteriormente, conforme van creciendo, crisis epilépticas, pueden haber alteraciones sensoriales y pueden aparecer o no problemas en la comunicación. Si aparecen todas estas o alguna de las alteraciones en un estado muy alto, pues podríamos hablar ya de una pluridiscapacidad. ¿Cuál es el origen de la lesión? Pues todos sabemos que puede ocurrir esta lesión que estoy hablando, que es estática, puede ocurrir en el momento prenatal, ya sea por un problema de una CV, una desnutrición en el caso del feto, hipertensión o infección en la mamá, una malformación congénita, alteraciones genéticas, que están aumentando las alteraciones genéticas últimamente. Puede ocurrir en el momento perinatal, este origen ya está disminuyendo porque los embarazos y los partos sobre todo se están controlando mucho más, por una anorexia, una hipoxia durante el parto, partos múltiples, también bastante más controlados, o prematuridad, como ha dicho la compañera. O puede ocurrir, esa lesión puede ocurrir después del nacimiento, por una infección, traumatismo craneoencefálico, intoxicaciones o cualquier accidente que pueda tener el bebé. Bien, según la clasificación, la parálisis cerebral podemos clasificar al niño en función de diferentes variables. Según la descripción topográfica, es decir, si nos encontramos una alteración en el cerebelo, cursará con una alteración en el movimiento, que suele ser con una clínica de ataxia. Si aparece la alteración en la zona de la corteza, afectación de la vía piramidal, suele ocurrir, se manifiesta con una alteración en el movimiento con espasticidad, y si la lesión está en la zona de los ganglios basales, pues suele cursar con distonía. En función de la extensión de esa lesión, pues tenemos una clínica con una diparesia, hemiparesia o tetraparesia si hay mayor afectación. Esa clasificación, según esa distribución, que todos conocéis, ya se está empezando a denominar mejor como afectación unilateral o afectación bilateral, ¿sí? Según la severidad con la que se manifiesta, podemos hablar de una parálisis cerebral leve, estos términos se utilizan menos. Bueno, será leve cuando la alteración física no limita sus actividades de la vida diaria, moderada si precisa apoyo para las actividades de la vida diaria, y severa si requiere apoyo para todas las actividades de la vida diaria. Y quería hacer más hincapié en esta clasificación, puesto que ahora hablaremos también, es un idioma que tenemos que conocer todas las personas que trabajamos con personas con parálisis cerebral, puesto que es una forma de comunicarnos y de ayudar a las familias a entender cuál es ese pronóstico que va a tener su hijo en ese momento, y por eso, de qué mejor manera podemos ayudarle. Según la capacidad de movimiento autoiniciado, tenemos el sistema de clasificación de la función motora gruesa, el GMFCS, que lo que hace es situar al niño en un nivel de funcionalidad, ¿sí? Al niño y al adolescente. No mide la calidad del movimiento, sino el nivel de funcionamiento. En posiciones de sedestación o control de tronco, transferencias y la movilidad autoiniciada. Es un sistema internacional, como decía, es un idioma para que podamos hablar todos, personal de atención directa, médicos, rehabilitadores, ortopedas, familias, podamos hablar todos en el mismo idioma. Merece la pena, para resumir, de qué forma creo que deberíamos clasificar la parálisis cerebral. Está bien a nivel de diagnóstico funcional hablar de hemiparesia, tetraparesia, pero no nos dice mucho de ese niño en cuanto a función, en cuanto a pronóstico y sobre todo de cara a hablar con la familia. No sé si habéis escuchado que, aparte de clasificar dentro del servicio de salud, del entorno de salud que tiene ese niño, es importante que las familias entiendan, clasifiquen, hay un cuestionario para que rellenen las familias, y luego el autoinforme también, que la propia persona con parálisis cerebral pueda clasificarse a sí misma, porque eso va a ayudar mucho de cara a un pronóstico, pero sobre todo de cara a involucrar a la familia en el tratamiento de la intervención terapéutica, que ahora hablaremos también de eso. Bien, por tanto, hablamos de una encefalopatía, una alteración en el encéfalo que va a ser crónica,
pero no progresiva. Es cierto que hay que hacer mucho hincapié en que no es una enfermedad, es una condición de salud con alteración en el movimiento, puede haber alteración en la comunicación, habilidades sociales y puede haber una alteración en el desarrollo intelectual. Está claro que la labor o el papel del fisioterapeuta o de la fisioterapia es clave a lo largo de toda su vida, pero como decía la compañera, tenemos que trabajar en equipo, con un equipo interdisciplinar, con la figura de la logopeda, el terapeuta ocupacional, apoyos educativos y recursos. Recursos en todos los sentidos, recursos humanos, recursos materiales y recursos de las instituciones. Todos esos recursos que nos solicitan, nos piden las personas con parálisis cerebral, irán encaminados a ofrecerles una vida plena, mayor autonomía y por supuesto, y por tanto, calidad de vida. Además, también decía la compañera Bea antes que cualquier patología no es igual a otra, pero es que la parálisis cerebral ya habéis visto que es muy variante en función del nivel de la lesión, la extensión de la lesión y además ninguna parálisis cerebral es igual a otra. Nos podemos encontrar personas con pocas manifestaciones clínicas, que suelen ser autónomos, que no tienen solo alteración física, pero también podemos encontrarnos personas con una pluridiscapacidad que requieran siempre, para todas sus actividades de la vida diaria, de apoyo de tercera persona. Por tanto, tenemos una lesión, insisto, estática, que no podemos curar, que va a cursar con una complicación directa, con una alteración en el tono, ya sea con espasticidad, con alteración, o sea, con hipotonía, discinesia, y puede llevar déficit perceptivo, sensorial y o cognitivo. Bien, de esas complicaciones primarias de la lesión inicial van a surgir unas complicaciones secundarias. Esas complicaciones secundarias, por esa alteración en el tono, por la espasticidad o por un desequilibrio muscular, si hay hipotonía, conlleva a retracciones musculares. Esas retracciones musculares conlleva también o van a ser origen de desequilibrios musculoesqueléticos que cursarán también, al final, condicionarán un retraso en las adquisiciones motrices. Con todo, como decíamos antes, por una alteración en el control postural y en el equilibrio. De esas complicaciones secundarias a las complicaciones primarias o directas de la lesión, nos vamos a encontrar, conforme el niño va creciendo, unas alteraciones ortopédicas, seguro problemas emocionales, tengan o no discapacidad intelectual, problemas respiratorios a consecuencia de esos desequilibrios musculoesqueléticos o alteración en el tono postural y pueden aparecer también problemas de disfagia. De estas complicaciones terciarias, el niño sigue creciendo, aparecerán unas complicaciones cuaternarias. Por esa falta de movimiento, ese desequilibrio musculoesquelético, aparecen problemas de osteoporosis, fracaso escolar, fracaso laboral, fracaso social, sobre todo si no se trabaja de manera temprana en alteraciones o en problemas emocionales o problemas cognitivos. Además, puede aparecer problemas circulatorios y siempre se nos olvida, a los niños les duele el cuerpo, sobre todo si hay una alteración ortopédica, sobre todo si hay falta de movimiento y les duele. Lo que pasa que parece ser que hemos estado muchos años pensando o olvidando el momento o el proceso de dolor del niño. Y bueno, complicaciones de las complicaciones, pues por supuesto al final habrá una dependencia, inmovilismo, úlceras por presión, sepsis generalizada que puede aparecer, infecciones respiratorias, infecciones cardíacas, etcétera. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros para intervenir en estos niveles? Por supuesto, no podemos curar esta lesión. La espasticidad no vamos a quitarla ni con nuestras manos, ni de manera continua, pero sí podemos luchar contra estas complicaciones secundarias, terciarias, cuaternarias, trabajando de manera precoz, por supuesto, evitando que aparezcan esas retracciones musculares, desequilibrios musculoesqueléticos, problemas emocionales, alteraciones ortopédicas, trabajar contra ese dolor, evitar ese dolor, osteoporosis, etc. Es ahí donde tenemos que dirigir nuestra intervención terapéutica.
¿Cómo vamos a enfocar esa intervención terapéutica? Ya decía también la compañera, tenemos que hacer un abordaje transdisciplinar, interdisciplinar y trabajo en equipo para consensuar siempre con la familia cuáles son esas capacidades funcionales que tiene el niño, que tiene esa persona, fomentar la participación y, por supuesto, ofrecer esa calidad de vida que es el objetivo de la fisioterapia en cualquier paciente. Para ello tenemos que definir cuál es la problemática que nos vamos a encontrar, detectar cuáles son las necesidades en ese momento, en ese niño, con esa familia, porque esas necesidades pueden ser cambiantes, y valorar el potencial que tiene la persona. El potencial que tiene la persona, el niño y su familia, porque de ese potencial vamos a tirar mucho para que el éxito de la intervención terapéutica sea mayor. Los objetivos de la intervención van a estar siempre trabajando en conjunto con la familia, enfocados a valorar esa actividad postural, porque hemos dicho que la lesión va a condicionar la postura y ese control postural, la motivación. Decíamos que los fisios pediátricos trabajamos jugando. Está claro que trabajamos jugando, pero el niño tiene que estar motivado para ese juego en concreto, ese día en concreto, y a lo mejor, por mucho que tú juegues con él, si se está perdiendo ir al cumpleaños de su compañero de clase, no viene motivado a la sesión, ¿vale? Depende, por tanto, del estado emocional, de la función cognitiva, está claro, si el niño tiene más lesión cognitiva, tendremos que enfocar la intervención terapéutica de otra forma y, por supuesto, del entorno. Para ello, ese enfoque, os decía, tiene que tener en cuenta, o sea, la intervención terapéutica va a ir enfocada en función, por supuesto, de la edad del niño, porque las necesidades y la motivación del niño va a ser cambiante en función de su edad, de sus intereses, de sus cambios cronológicos y, por supuesto, de la familia. Esas intervenciones las vamos a diseñar, se tienen que plantear de manera individualizada, por supuesto. Hemos dicho que ninguna parálisis cerebral es igual a otra y ningún niño es igual a otro. La intervención siempre debe estar basada en la CIF, que ahora hablaremos de ella, y el nivel de funcionalidad que tenga el niño en ese momento. Según la edad, por supuesto, su condición de salud, la tolerancia y respuesta que tenga el niño al tratamiento y plantear esos objetivos consensuados con la familia. Y pongo aquí este esquema porque fijaros que nosotros llevamos trabajando muchos años como profesionales, empoderados, sabemos de todo, nos formamos, vamos actualizándonos, pero si el quesito de la familia no lo encajamos en la intervención, el éxito no va a ser igual. Y pongo también a las instituciones, porque claro, tenemos que ir de la mano del médico rehabilitador, del médico, del pediatra, del cole, del fisio del cole. Esa coordinación que comentaba la compañera es fundamental también para que la intervención tenga éxito. Bien, a lo largo de los años hemos ido trabajando o hemos ido entendiendo la fisioterapia desde un modelo clínico y ese modelo clínico ya va siendo cambiante y nos encontramos ahora mismo dentro de un modelo biopsicosocial en el que hemos pasado de tener en cuenta, de dar tanta importancia a la estructura y dejar un poquito atrás esa calidad del movimiento y ese fleso de muñeca o ese quino que hay que corregir con estiramientos. Hemos empezado a dejar eso un poquito al lado para darle importancia a la función, a la participación y, por supuesto, al entorno, dentro de ese modelo biopsicosocial. Para ello, seguro que la gran mayoría de los que estáis aquí conocéis qué es eso de la CIF, de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, pero tengo un vídeo también muy asociado a la parálisis cerebral, que es muy gráfico, para que entendáis qué es esto de condición de salud, cómo la condición de salud va a estar condicionada, o va, mejor dicho, a condicionar la participación según las limitaciones que nos encontremos en la actividad y el déficit que pueda tener la estructura en concreto, pero, por supuesto, sin olvidar los factores personales del niño o de la persona o del paciente y los factores ambientales que muchas veces nos encontramos como principal barrera en el contexto. Bien, no sé si os habéis dado cuenta que habla todo el rato en primera persona, lo que quiere Juan, lo que quiere el niño, lo que necesita el niño y cómo podemos potenciar las capacidades que tiene ese niño modificando el entorno.
Cuando hablaba en el vídeo de la GMFCS también se hablaba en primera persona y veíais que era un lenguaje positivo. Aunque fuera al nivel 5, hablaba de las capacidades que podían hacer gracias a una herramienta, una ayuda técnica, pero siempre en positivo. ¿Qué puede hacer? Bien, pues fijaos, hemos estado muchos años trabajando sobre la estructura, tratando de corregir problemas, tratando de evitar o corregir una alteración ortopédica, evitar patrones patológicos, pero ya desde el año 2000 y 2001, que entró, se diseñó la CIF, ya han pasado años, ya deberíamos estar cambiando a ese modelo biopsicosocial, en el que se da prioridad a la función. Ya en 2012 se tradujo al español la Clasificación Internacional de Funcionamiento con la versión de la infancia y la adolescencia. Y también fue en 2012 cuando desde el colectivo de la parálisis cerebral se crearon las F-words, las palabras F, dando más hincapié a lo que quiere la persona con parálisis cerebral, con esa condición de salud, y dando prioridad a la actividad y la participación. Fijaros también que el contenido de la CIF, en la versión de la infancia y la adolescencia, está en consonancia con las convenciones y declaraciones internacionales a favor de los derechos del niño, porque el niño tiene derecho a participar. Y si tiene derecho a participar, nuestra labor como sociedad y como fisioterapeutas es que pueda llegar a hacerlo. Estas son las F-words: función, familia, ejercicio, amigos, diversión y futuro. Eso es lo que quiere cualquier niño, tenga la condición de salud que tenga, ¿no? Bien, pues fijaros que el marco de la CIF se engloba también, se relaciona muy bien con las F-words. Estructura corporal sin función, el estado físico. Está claro que desde la fisioterapia tenemos que perseguir el mantener la condición física del niño. Y mirad cómo también lo pone en primera persona. Todos necesitamos mantenernos en forma y estar sanos, está claro. Yo también. Ayúdame a incorporar, a hacerlo, a encontrar formas para hacerlo. Actividad. Puedo hacer las cosas de manera diferente, pero puedo. Como las haga no es importante, déjame intentarlo. Actividad con la amistad. Los niños tienen que estar con sus iguales. Los niños crecen jugando e imitando a sus iguales. Tener amigos es importante. Por favor, dame oportunidades para hacerme amiga de mis compañeros. Luego los factores ambientales, muy importante, por supuesto, la familia. Ellos me conocen mejor que nadie y sé que harán lo mejor para mí. Escúchalos, decía antes, escúchalos, háblales y respétalos. Respeta la decisión de la familia, hazles partícipes, pero respeta la decisión. Y luego los factores personales, por supuesto. La vida consiste en divertirse. Ayúdame a hacer las actividades que encuentro más divertidas. Bien. ¿Qué me he ido encontrando yo a nivel personal a lo largo de los años con la experiencia y con haber tenido la oportunidad de haber trabajado en todas las etapas de la evolución cronológica del niño o la persona con parálisis cerebral? Bien, normalmente la familia, en la etapa de atención temprana, lo decía antes Joaquín, te pregunta: ¿mi hijo va a andar? ¿Mi hijo va a andar? Es la primera pregunta que te van a hacer. Está claro, y por supuesto después si va a hablar. Está claro que nuestra labor es fomentar esa participación y esa capacidad que tenga el niño, pero haciéndoles participar a la familia, hablando todos en el mismo idioma, explicando qué es eso de la GMFCS, podremos ayudar a la familia a entender que con otras ayudas el niño podrá caminar, ¿sí? A lo mejor de por sí él solo no, pero podemos perseguir que el niño sea lo más autónomo posible y pueda participar. En la etapa escolar, cuando ya la familia entiende más la condición de salud de su hijo, pues te pregunta, te plantea, por supuesto que trabaja en equipo, si va a aprender a leer, si va a aprender a escribir, que también necesita una actividad motriz para poder escribir, para poder estar bien sentado, para poder manipular y jugar. ¿Cómo va a poder jugar con sus compañeros, ¿no? En la etapa adolescente se plantean si van a poder salir al cine con sus amigos, si ese cine va a estar adaptado para ir solo o acompañado de alguien de tercera persona, si van a poder certificar a nivel académico. Y en la etapa adulta, las familias ya entienden la condición de salud de su hijo desde hace mucho tiempo,
se plantean, llegan las dudas de si va a poder trabajar, qué va a ser de su futuro. El tema de la sexualidad también es muy importante, más para la persona que para la familia, porque la familia parece que lo tiene ahí abandonado, cuál va a ser su futuro, y el tema de la dependencia, de cuál va a ser su futuro en función de la necesidad o el nivel de dependencia que tenga. A lo largo de todo este desarrollo cronológico o crecimiento de la persona con parálisis cerebral, la fisioterapia va a estar ahí. Va a estar ahí en diferentes etapas muy difíciles para la familia, que nosotros tenemos que ayudar a llevar y hacerle feliz a ese niño y a ese adolescente y a ese adulto. ¿Cómo va a ser esa intervención? Pues bueno, ya hemos hablado antes muy bien, esa intervención primaria, clave, desde la atención temprana. Para eso es importantísimo el diagnóstico precoz. Con la nueva ley de atención temprana, los niños, algunos nos llegan bastante tarde, pero es importante la intervención en este nivel fundamental y teniendo en cuenta el entorno. En esta etapa, por supuesto, vamos a facilitar el desarrollo psicomotor, todo lo que ha comentado la compañera. Pero también empezamos con esa intervención preventiva. Ha hablado también la compañera muy bien de esos posicionadores, material adaptado, la facilitación del movimiento, ayudas para la movilidad, reeducación psicomotriz, todo lo que conlleva esa prevención de cara a lo que sabemos que después puede aparecer. Y luego en esta intervención también, un poquito más adelante, va a ser una intervención paliativa en casos de que ya hay problemas respiratorios, con la fisiorrespiratoria, analgesia, si se diera el caso, medicación, cirugía, etcétera. Todo siempre englobado buscando la calidad de vida de nuestras personas con parálisis cerebral. Esta revisión que hizo NOVA en 2019 del sistema de semáforos, que hablaba también Bea, he puesto esta imagen para que veáis cómo ahora ya en específico en parálisis cerebral, la evidencia nos está diciendo que sí, que tiene una fuerte recomendación para hacerlo, que continuemos con el entrenamiento de cinta de correr en el 3000, entrenamiento de cinta con soporte parcial de peso, entrenamiento de observación de la acción, trabajo biomanual, terapia de movimiento inducido. Todas estas técnicas o formas de trabajo las estamos llevando a cabo ya los fisioterapeutas y sabemos que tienen éxito o que tienen resultados. Hacia este camino tendremos que continuar. Hemos estado muchos años trabajando desde otras perspectivas y toca cambiar, aunque hayamos invertido mucho dinero en otras formaciones, toca actualizarnos y toca cambiar, porque ya la evidencia en fisioterapia nos está diciendo que sí que tiene éxito. Todas estas intervenciones tienen las siguientes características comunes. Son prácticas de actividades y tareas de la vida real. La práctica se enfoca directamente al logro de un objetivo concreto planteado por el niño o por la familia. Son de alta intensidad normalmente y se utilizan movimientos activos autoiniciados o autogenerados. Eso es lo que tiene éxito ahora mismo. Por tanto, tenemos que sentarnos con la familia, con el niño, determinar qué queremos hacer o qué quieres aprender. Normalmente los niños te van a decir, pues en mi cole están saltando a la pata coja, pues vamos a saltar a la pata coja. O la tarea de la marcha, vamos a trabajar la marcha, por supuesto. Pueden ser tareas o actividades muy sencillas, muy concretas, o como la actividad concreta como la marcha. Bien, esa intervención preventiva necesita un control postural de manera precoz, ya sea con productos de apoyo para el posicionamiento, que van de la mano de una buena intervención o trabajo en equipo con técnicos ortopedas que estén actualizados, con servicios de rehabilitación que estén actualizados, que nos escuchen a los fisioterapeutas y que vayamos de la mano, porque, como decía también Bea, los niños crecen y enseguida, o el producto de apoyo que le hayamos diseñado nosotros con escayola se le queda pequeño, pero también el producto que tienen en casa o en el cole tienen que cambiarlo y tienen que estar lo más mejor recomendados posible. Esa intervención sigue siendo, debe seguir siendo importante en la etapa adulta, aunque ya estemos en una intervención paliativa, trabajando la bipedestación con productos de apoyo que también tienen el derecho, aunque ya sean adultos, a que sean recetados por el servicio de salud, tanto para el trabajo de la bipedestación como para el control postural en sedestación. O ayudas para la movilidad, como puede ser ese entrenamiento específico de la tarea para trabajar la marcha en cinta rodante,
o ayudas para la movilidad con andadores anteriores, posteriores, de soporte ventral, etcétera, en el que, una vez más, os pongo este esquema, tenemos que trabajar de la mano de la familia y de las instituciones, porque es el servicio, en este caso el Servicio Murciano de Salud, el que debe recetar a estas familias. Muchas familias son reacias a cambiar el dispositivo porque creen que tienen que pagar más, cuando ya la Seguridad Social incluye muchos productos de apoyo que las familias desconocen, incluso los médicos rehabilitadores, ayudas para la movilidad como son las sillas de ruedas, o en la etapa adulta, insisto, también hay que seguir controlando y fomentando que participen de la mejor manera. Por tanto, la intervención terapéutica, el fisioterapeuta en este caso, tiene una labor o una misión de guía. Somos el guía para detectar barreras y eliminarlas, por supuesto, plantear actividades en familia, aplicar facilitadores, como son los productos de apoyo, y promover entornos enriquecidos para que el niño o la persona participe. De acuerdo con la CIF, vemos que hay una interacción dinámica entre esa condición de salud y los factores contextuales, el contexto, y además se ve que esos componentes de funcionamiento van a estar afectados por los factores ambientales y personales. Si nosotros podemos incluir modificaciones con ayudas posturales o ayudas para la movilidad, estaremos, por supuesto, mejorando la estructura, que no se nos olvide la estructura, y por tanto mejorando la función, las actividades y la participación. En el ejemplo de la condición de salud con la parálisis cerebral dentro del esquema de la CIF, con nuestra intervención terapéutica puede ir dirigida a mejorar la estructura, pero a fomentar también que el niño pueda hacer esa actividad y, por supuesto, que participe dentro de esos factores contextuales como son los ambientales y los personales. Y esos productos de apoyo van a permitir al niño participar, por ejemplo, en familia para hacer un muñeco de nieve, participar jugando en bipedestación o participar colocando los adornos de Navidad en familia. Y esas ayudas para la movilidad nos pueden ayudar a ofrecer a todos los niños las mismas oportunidades, como puede ser ir a patinar con su andador y con sus patines, fomentando la participación, o irse de compras eligiendo la ropa que quiero coger, porque si yo voy en silla de ruedas y me lleva mi mamá, no alcanzo a coger o no me desplazo voluntariamente por la tienda. Por lo tanto, si yo voy con mi dispositivo de ayuda para la movilidad, voy a estar mucho más feliz que si me van trayendo la ropa, que no es participar. Por lo tanto, nuestros niños y mayores pueden hacer muchas grandes cosas. Lo que tenemos que hacer es dejar que lo intenten. Igual que ha hecho pues Alex Roca, que ahora se está haciendo muy famoso y está luchando por los derechos con las personas con discapacidad, que ha sido pues la primera persona con discapacidad severa, un 76% de discapacidad, que ha terminado una maratón, teniendo las mismas oportunidades de los demás. Y nada, muchas gracias. Tengo aquí, me encontré este mural por las calles de Murcia que me encantó. Y pues nada, si le ayudamos a cuidar bien su cerebro, podremos ayudar a que florezca. Muchas gracias.